Pero hay condiciones específicas que hacen que el corazón se desplace hacia la derecha, que el corazón, el punto de máximo impulso se desplace hacia arriba, el punto de máximo impulso se desplace hacia abajo. ¿Queda claro? Entonces es importante que usted lo considere. Es características específicas de por qué yo tendría desplazamiento del punto de máximo impulso hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha en condiciones normales. ¿A quién se le ocurre algo? Cualquier normal de los que está ahí oyéndome. Entonces, ¿qué pasaría? Un flaco para dónde manda el punto de máximo impulso y un gordo para dónde manda el punto de máximo impulso. Entonces ya como uno habla como doctor, no dice ni flaco ni gordo, sino dice los leptosómicos, que son más largos que anchos, de los flacuchentos, de esos que está diciendo la señorita, tienden a tener el punto de máximo impulso más abajo de lo que uno debería esperar. Los pícnicos, que son más anchos que largos, los gorditos aquellos, los gorditos blanditos o los gorditos duritos, tienen el punto de máximo impulso hacia arriba. Y si hay mujeres embarazadas, punto de máximo impulso hacia arriba. Y si hay pacientes con ascitis, punto de máximo impulso hacia arriba. Si hay pacientes que son deportistas de alto rendimiento, que tienen hipertrofia del corazón pero es funcional, punto de máximo impulso hacia abajo y hacia afuera, porque se magnifica el ventrículo izquierdo, que es un corazón potente. ¿Queda claro eso? Entonces eso es la inspección. ¿Qué más habrá que mirar? Si al paciente se le ve o no se le ve el uso de músculos intercostales, de músculos supra o infraclaviculares. Usted normalmente cuando ve respirando a alguien no lo ve que haga y esté ahí pues comprimiendo los músculos accesorios, los músculos respiratorios accesorios respiratorios. No, usted simplemente lo ve que desplaza alturas hacia arriba y hacia abajo y nada de eso. Así que ese desplazamiento es simétrico. ¿Queda claro? Listo. Entonces ya hicimos la inspección. Después de la inspección, ¿qué sigue? El paciente tenía dolor precordial, paciente con problema de infarto, tiene liberación de enzimas, CPK y otras. Y entonces está ahí desesperado, yo creo que yo me voy a morir, yo no sé qué tengo dolor en el pecho, tengo sensación de muerte, tengo sensación de opresión. ¿Qué va a decir el de la angina? Tengo dolor en el pecho, yo creo que me voy a morir, yo estoy aquí, me quedo quietecito y a los 15 minutos se le quitó el dolor. Y eso es lo habitual, que la angina aparece con el ejercicio y desaparece con el reposo. Al del infarto no le desaparece. ¿Queda claro? Bueno. ¿Qué más tenemos que mirar en la inspección general? Entonces a un paciente a quien usted le sospeche enfermedad cardíaca le tendrá que mirar el color de la piel. Y entonces yo digo, tiene que mirar a ver si es amarillo, azul, rojo o blanco. ¿Quiénes son los amarillos? Pues los pacientes que tienen problemas hepáticos, pero yo puedo tener congestión hepática porque tengo insuficiencia cardíaca. Tengo una insuficiencia cardíaca derecha, tengo hipertensión de la pequeña circulación o hipertensión pulmonar y luego tengo congestión hepática pasiva. Y eso hace que mi hígado no funcione bien. Entonces el paciente tiende a hacer una mezcla de bilirrubina con sangre. Y entonces el paciente es anaranjado, como estas manos. Pero usted lo ve ahí como anaranjado. Ese paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva y tiene insuficiencia derecha. Y no se les olvide esta bobada, mire que este es muy simple. Si yo tengo insuficiencia izquierda, ¿cuál será el principal síntoma que tiene un paciente? Insuficiencia cardíaca izquierda, ¿cuál es el principal síntoma? ¿Cuál? No. Cansancio, como que, ¿para qué o qué? Ahora sí lo entendí. Primer síntoma de insuficiencia izquierda, disnea. Primer síntoma de insuficiencia derecha. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Hable.
Edema, obvio, estoy reteniendo líquido. ¿Y cuáles son los síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva? Muy difícil. ¿Cuáles? ¿Qué dijo? Qué cosa tan dura, ¿qué te gusta que hace ese man? Entonces, insuficiencia izquierda, disnea, insuficiencia derecha, edema, insuficiencia global. Disnea y edema, no, qué cosa tan difícil, esas preguntas tan duras, ¿cierto? Entonces es un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, tiene una bomba que no funciona bien, por ende el sujeto tiene disnea, especialmente disnea paroxística nocturna, porque el líquido se redistribuye en la noche, entonces hay congestión pasiva del lecho pulmonar y el paciente se despierta de noche con disnea paroxística nocturna, pero adicionalmente está edematizado en el transcurso del día. Y entonces cuando un paciente tiene edema, usted tiene que definir si el edema es matutino o si el edema es vespertino. Matutino, en las mañanas. ¿Quién amanece hinchado? El que tiene insuficiencia renal crónica. ¿Quién anochece hinchado? El que tiene insuficiencia cardíaca. Como la bomba es insuficiente, el líquido se va reteniendo en las zonas más distales. Entonces el paciente va y se acuesta por la noche con 2 o 3 almohadas, produce un signo que se llama ortopnea, aumento del número de almohadas para dormir, y entonces el paciente duerme semisentado. Y además, para acabar de ajustar, como está en reposo, el líquido que se había acumulado en miembros inferiores se vuelve a redistribuir. Y por la noche, a pesar del número de almohadas, tiene disnea paroxística nocturna. ¿Queda claro eso? Entonces, el edema es otro signo que usted tiene que buscar en pacientes a quienes se les sospecha enfermedad cardíaca, especialmente edema vespertino, el paciente que con el transcurso del día se va hinchando. ¿Dónde se va edematizando, para decirlo pues en términos de doctor? Primero en miembros inferiores y va progresando de abajo hacia arriba. ¿Qué pasa con el paciente que tiene insuficiencia renal? Empieza a abotagarse, a tener edema de párpados, edema en los cachetes, entonces dice que tiene una facie abotagada, edema bipalpebral y edema en los cachetes, y después ascitis, y después edema de miembros inferiores, tiene insuficiencia renal. El que tiene insuficiencia cardíaca, edema tipo 1 hasta el tobillo, edema tipo 2 hasta la rodilla, edema tipo 3 hasta la cintura, edema tipo 4 ya se llama anasarca, y anasarca implica también ascitis o edema o líquido libre en la cavidad abdominal. ¿Quedó claro? Entonces, digamos, empezamos con que tenía dolor, que el dolor podía ser por angina o que el dolor podía ser por infarto, y luego seguimos por el hecho de que en la inspección yo lo viera que tuviera dificultad respiratoria, especialmente nocturna.